Muy buenos días a todos. Hoy iniciamos este ciclo de capacitaciones. Hoy nos corresponde la dimensión de infraestructura. Me presento, yo soy el abogado Héctor Báez Blanco, director de la Dirección de Asesoría Jurídica. Acompañan hoy este acto el ingeniero Jara, la arquitecta María del Carmen Gracia y acá el compañero Marcelo Paredes y los demás técnicos que están detrás de cámara. Hoy, antes de iniciar, queremos dar algunos tips. En la página de Facebook, ahí la compañera estará levantando lo que viene a ser el formulario para la asistencia, el cual servirá para el certificado que se emitirá al finalizar esta capacitación. Además, es importante mencionar que en el curso de este ciclo, ya pueden levantar todas las preguntas que surjan a medida que la arquitecta vaya exponiendo. Entonces, sin más que agregar, creo que ya podemos comenzar y cedo la palabra a la arquitecta María del Carmen Gracia. Muchas gracias, director. Buenos días para todos. Hoy corresponde a la dimensión infraestructura hacer una presentación dentro del ciclo de capacitaciones virtuales que se viene realizando. Bueno, en primer lugar, queremos recordar que este ciclo de capacitaciones tiene como objetivo principal el de brindar los conocimientos y las herramientas de interés a la población, porque es abierto, ¿verdad? Sobre todo en relación a los procesos y normativas vigentes institucionales en relación a la infraestructura y a los procesos. Adelante. Bueno, dentro de los procesos de estudio de proyectos tienen un enfoque integral, eso es lo que queremos recordar en primer momento, donde hay una interacción entre las instituciones de educación superior y la sociedad. Desde la sociedad se captan las necesidades, ¿verdad? Y las instituciones presentan proyectos educativos halcones, pasando por un proceso de estudio y análisis que inicia en la admisión, pasando por las dimensiones jurídicas, académicas, recursos humanos, infraestructura y económica, y una vez aprobado el proyecto, devuelve a la sociedad un proyecto para su implementación con la garantía suficiente en relación a infraestructura, otorgando seguridad, calidad y cantidad de infraestructura para los proyectos educativos. Adelante. Es importante recordar lo que significa infraestructura. Realmente es la contraparte material del proceso de enseñanza-aprendizaje, por eso decíamos que tiene un enfoque integral donde infraestructura complementa el proyecto académico que vimos la semana pasada, muy bien presentado por el ingeniero Jara. Entonces, este proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que tener condiciones físicas para materializarse. Infraestructura, por eso, contempla desde los inmuebles, pasando por los edificios, espacios, instalaciones, equipamientos, muebles, instrumentos, etcétera, entre otros, para poder materializarse ese proceso. Y en condiciones de disponibilidad, nuestras guías establecen como mínimo un año. O sea, tengo que demostrar como institución la disponibilidad que tengo para el primer año de implementación por lo menos, pero en la mayoría de los casos ya se dispone de gran infraestructura, ¿verdad? Pero lo que falte se puede proyectar en un plan de mejoras, presentando un cronograma y compromiso de cumplimiento institucional por las instituciones. Dentro del proceso de estudio, la dimensión de infraestructura contempla dos momentos: un momento de evaluación, análisis documental,
donde se analizan todos los documentos del proyecto y una vez que se ajuste todo, entonces se procede a la verificación física in situ en un proceso normal. Hay veces que se requiere también esa verificación física en algún momento, pero dentro de un proceso normal es así. Hablábamos de normativas, ¿verdad? También dentro del objetivo es acercar la normativa vigente. Yo voy a hacer referencia solamente a la vinculada a infraestructura. Voy a presentar en orden cronológico así rápidamente para que ustedes tengan también conocimiento. Partimos de la ley 4995, que actualmente está modificada por la ley 7301/24. La ley aparece en el 2013, luego van apareciendo la resolución 166/15, que es la que regula la ley de educación superior. Luego tenemos la 63, que reglamenta la educación a distancia, que actualmente está en proceso de revisión, pero todavía está vigente en este momento. Tenemos la resolución 512, que se refiere a la habilitación de carreras de pregrado. La 700 se refiere a las de posgrado. La resolución 705/18, que es específica y se refiere a la localización de laboratorios de las instituciones en relación a sus filiales. Los anexos 2, 4, 5 y 6 que están vigentes aún, correspondientes a la resolución 515/2020, que actualmente también está en proceso de revisión. Y este año se aprueba la resolución 79/2024 de habilitación de carreras de grado, que reemplaza al anexo 3 de la anterior guía. Y finalmente la 232/2024, que se refiere a la actualización de carreras y modifica parcialmente la resolución 116/17, que donde en todas estas resoluciones tenemos los requisitos para los diferentes tipos de proyectos. Con estas dos últimas resoluciones, la 79 y la 232, es que preparamos esta presentación para que ustedes estén totalmente actualizados en los últimos requisitos. Bueno, y ahora pasamos a ver específicamente el proceso de estudio que se realiza a partir de las guías. O sea, vamos a presentar las guías en orden, pero van a estar agrupados los ítems de acuerdo justamente para que haya comprensión de todo lo que se requiere en esa guía, de la lógica con la cual se preparó. Y dentro del primer momento de análisis, que es el análisis documental. Bueno, nuestra guía dice en el primer ítem, en el primer requisito, que hay que presentar documentos justificativos del dominio y posesión de la infraestructura, de toda la infraestructura. Y anteriormente veíamos que abarca desde los inmuebles, pasando por los edificios y el equipamiento. Entonces, todo eso se tiene que demostrar en documentos. Ahora, ¿qué documentos yo tengo que presentar para demostrar lo que ya dispone o lo que se proyecta disponer? Bueno, inmuebles, si bien la documentación, según esta nueva guía, tiene que presentarse en la dimensión jurídica, de todos modos, el CONE hace una infraestructura hace una revisión de la correspondencia de ese inmueble presentado, de la documentación, en el sitio propuesto. Entonces tiene que haber una correspondencia del título de propiedad con el edificio donde voy a desarrollar mi proyecto. ¿Qué documentos para los edificios? Bueno, lo que interesa en infraestructura son los edificios de proyecto educativo, que generalmente se instalan a veces son ya proyectados desde el inicio, o muchas veces se asientan sobre edificios ya existentes y se adecuan a ese edificio. ¿Y por qué tengo que presentar esos documentos? Porque tengo que demostrar la seguridad, ¿verdad?, que está garantizada. Y los documentos que se presentan son tres, básicamente: la resolución de aprobación de planos municipales, la inspección final de obras, o
que se otorga una vez construida, si es una obra nueva, una vez construida, se solicita a la municipalidad la inspección final de obras con la cual se habilita el edificio. Si no dispongo de ese documento aún porque todavía no fueron a ver o no me entregan, hay un procedimiento también, entonces, o quizás sea ya un edificio que fue aprobado mucho tiempo atrás y no dispongo de eso, entonces se puede presentar una garantía estructural por un profesional del ramo de la construcción, ¿verdad? Habilitado lógicamente. Entonces con eso se da por llenado el requisito. Otro documento de seguridad es el informe contra incendios que debe estar vigente. Si este documento tiene que estar vigente al momento de la presentación del proyecto. Si este documento, digamos, no se dispone, se puede presentar una constancia de presentación de mesa de entrada ante la institución correspondiente, ¿verdad? Con el compromiso institucional de acercar ese documento una vez obtenido. Bueno, ahora pasamos a los documentos justificativos del dominio y posesión del equipamiento. Una acotación, el equipamiento que se solicita en esta fase, porque estamos hablando de proyectos de grado, carreras de grado, tienen que estar vinculados, tienen que ser pertinentes al proyecto educativo, a la carrera en este caso. Entonces, todo lo que yo describa en esta fase o los documentos que presenten tienen que estar vinculados a la carrera. Cuando hablamos de equipamiento es también muy amplio, pueden ser muebles, instrumentos, equipos, material didáctico que tiene que ver con los libros, el acervo bibliográfico que ya se dispone, ¿verdad? Se puede mencionar. Y lo que hay que demostrar es la disponibilidad actual, ¿verdad? Lo que ya dispongo, por lo menos cubrir un año, el primer año de desarrollo de la carrera. Y proyectar en el caso de que no se disponga todo para la carrera, por lo menos para una cohorte, o sea, tengo que cubrir toda la carrera. Los comprobantes podrían ser facturas, declaración jurada con un inventario, patrimonio de las instituciones que suelen aceptar también, un convenio de usufructo también puede ser siempre con el inventario. Otro requisito de la guía es la descripción de los espacios que tiene que estar acorde a la tipología de actividades para la carrera u otro proyecto que vamos a presentar. Por ejemplo, la actividad docente educativa, que es la principal, digamos, donde se produce ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y los espacios principales para la carrera son las aulas teóricas y los laboratorios. Una acotación para el CONES laboratorio es todo espacio donde se realizan las prácticas correspondientes a la carrera que está en proceso de estudio. Después tenemos las actividades administrativo-académicas, donde puede ser una dirección general de un instituto o rectorado de una universidad, administración, departamento de investigación y extensión, entre otros. Más adelante vamos a ver con mayor detalle también. Las actividades de apoyo académico que apoyan al proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, espacios como biblioteca, un salón de auditorio, aula magna, sala de docentes, sala de informática, espacios de esparcimiento y otros. Y por último, la tipología de actividad de servicios, ¿verdad? Que corresponde, por ejemplo, a los servicios higiénicos, que tienen que estar diferenciados para estudiantes, docentes, administrativos. El estacionamiento también puede estar diferenciado, las cantinas, depósitos y otros espacios. Bueno, todo esto corresponde al proyecto educativo. En este apartado lo que quiero presentar, si bien anteriormente vimos una tipología general de espacios, vamos a centrarnos, poner la lupa en los espacios específicos que va a utilizar la carrera o el posgrado que vamos a presentar. Entonces la guía trae una planilla como guía, bien dice su nombre, ¿verdad? Es una guía para donde se establecen los requerimientos que se deben llenar en la planilla. Y a modo de ejemplo nomás yo puse esta, por ejemplo,
el aula 12 va a ser utilizada por la carrera y los aspectos serían el tipo de equipamiento que yo voy a describir. Tengo que poner la cantidad y describir ese equipamiento. Y finalmente una columna de observaciones para lo que se quiera destacar. Por ejemplo, el equipamiento mobiliario se dispone en el aula 12 de un escritorio y una silla giratoria para el docente. Se puede describir los materiales también acá o las características. Se dispone de 30 sillas pupitre metálicas y de madera para los estudiantes. Y la observación es que esta aula 12 es un aula tipo que solamente las demás aulas variarían en la cantidad de sillas, ¿verdad? De 30 a 50. Después otro tipo de equipamientos, proyector y pantalla, pizarra, tipo de pizarra se puede describir, los materiales didácticos que yo quiera describir, los libros, por ejemplo, que ya dispongo, o algún instrumento, los materiales didácticos, por ejemplo, guías de trabajos prácticos, paneles, etcétera. Programas, y los otros serían recursos TIC, por ejemplo, dependiendo de la carrera, programa AutoCAD, versión 2020, describir más o menos lo que ya se dice. La misma planilla se va a utilizar también para los laboratorios específicos a la carrera. Estamos hablando siempre de espacios específicos a la carrera que vamos a presentar. Este ejemplo sería el laboratorio número 1 de bioquímica, donde se describe el equipamiento mobiliario de las banquetas, 32 banquetas de madera, y en la observación se dice 10 de ellas, 10 más están en reparación, por ejemplo, ¿verdad? O sea, diferentes tipos de observaciones. Con esto les quiero demostrar más que la observación que considere importante de destacar la institución, entonces se puede poner en esta columna. Bueno, después, lo que también quiero acotar es que en caso de preverse una ampliación, se debe presentar otra planilla de lo que se proyecta, siempre teniendo en cuenta que hay que cubrir las necesidades de una cohorte, ¿verdad? Entonces, si yo no dispongo de todo, hay veces que los laboratorios se van a utilizar recién en el 4.º año, por ejemplo. Entonces, quizás ya disponga algún equipamiento, pero va a faltar otro, entonces yo puedo aprovechar y proyectar, siempre con la condición de presentar el cronograma de cumplimiento y el compromiso institucional. Adelante. Bueno, en las láminas anteriores veíamos lo específico de un aula. En este caso, lo que queremos saber es cómo se utiliza esa aula 12, ¿verdad? Partiendo de la carrera, que en este caso ponemos como ejemplo la carrera de Administración de Empresas, ¿verdad? Pero esa carrera va a utilizar en un turno, quizás en un horario, el aula, pero después el aula puede ser utilizada por otras carreras. De hecho, que ocurre eso. Entonces, esta es una guía nomás de cómo queremos. Hola, ¿así? Bueno, entonces en el aula 12, la carrera de Administración de Empresas va a utilizar el aula 12 en el horario de 17:30 a 19 de lunes a viernes. La de Economía va a utilizar en el horario posterior y otras carreras van a utilizar en otros días y turnos, inclusive un posgrado que va a utilizar los sábados por la mañana. Entonces, con esto demostramos cómo utilizamos los espacios principales de la carrera para otras carreras, ¿sí? Y lo importante es que haya un cuadro por aulas y un cuadro por laboratorio específico a la carrera o proyecto educativo. Otro requerimiento de la guía es la carga de matrícula por carrera. Quiere decir la cantidad de alumnos proyectada para una cohorte mínimamente. Este dato seguramente vamos a sacar del económico. Por eso, ahí es donde vemos el enfoque integral
del proceso de estudio, ¿verdad? También se recurre al proyecto académico para justamente saber qué necesidades de prácticas tiene y qué laboratorios va a requerir la carrera. Se recurre a la dimensión jurídica para ver los documentos de inmuebles, por ejemplo, u otros documentos. Entonces, ahí es donde se evidencia el enfoque integral que hablábamos al iniciar. Un requerimiento importante son los planos. Voy a dar nomás, para aquellos que comenzaron después de esta presentación, queríamos nomás recordar que la compañera está levantando en la página de Facebook el formulario para inscribirse de tal modo a que puedan acceder al certificado que se otorgará luego de la capacitación. Entonces, eso nomás quería poner a conocimiento para aquellos que recién se están acoplando con nosotros. Continuamos. Hola. Hola. Bueno, un requerimiento muy importante para el CONES, para el aspecto de infraestructura, son los planos arquitectónicos del proyecto educativo. Muchas veces los planos aprobados se aprueban con espacios así muy generales, ¿verdad? Oficina, o aula, o espacios así que no son pertinentes o no son muy específicos al proyecto educativo. Entonces, lo que en este apartado, por eso se especifica, y bien en la guía especifica muy bien también, que los planos arquitectónicos tienen que referirse al proyecto educativo. Entonces, los requisitos que se piden son que estén acotados esos planos, o sea, los espacios tienen que tener sus dimensiones, ¿verdad? Para poder analizar. Tiene que tener denominación de cada espacio en ambos idiomas, el idioma castellano y guaraní. Hay veces que también las instituciones no disponen de profesionales, por ejemplo, tienen el plano, pero como es muy anterior, no tiene todavía cargado el nombre, la nomenclatura en ambos idiomas. Entonces se puede presentar una planilla adjunta de dos columnas, una en castellano y la otra en guaraní. Estos planos, la recomendación que trae la guía es que sean digitalizados y guardados en PDF. Y además que estén compartidos en ese formato en una carpeta de anexos al proyecto. Es por problemas de legibilidad, eso más adelante vamos a desarrollar un poco mejor para que se comprenda. En estos planos hay que señalar los espacios disponibles y o proyectados para la carrera, y acorde a las tecnologías que ya habíamos visto anteriormente de la descripción. También hay una planilla que trae la guía que puede servir de referencia para verificar que en mis planos estén señalados todos esos espacios. En el caso de que sea proyectado el plano, tiene que haber dos planos o diferenciarse muy bien lo que es actual de lo que está proyectado. Siempre teniendo en cuenta que se tienen que cubrir las necesidades de una cohorte. Hay que indicar lo disponible y tenemos una planilla. Ahora, esta recomendación de los documentos presentados en PDF, no solamente los planos, sino también todos los documentos de infraestructura, porque hay veces que se escanean y al pasar al proyecto pasa en formato imagen y al momento de evaluar no se lee bien la información, y creo que es extensiva a las demás dimensiones, ¿verdad? Porque tenemos esos problemas a veces, eso dificulta bastante la agilidad en la revisión de los proyectos. Adelante. Bueno, como les decía, la guía ya trae esta planilla donde están bien especificados los espacios básicos fundamentales que tienen que disponerse en la sede o filial, campus, lo que sea, para el desarrollo de una carrera.
¿verdad? O de cualquier proyecto educativo. Y tenemos dos tipos de planos, planos generales y planos específicos al proyecto en sí. Los planos generales serían los planos de localización urbana, es para ubicar la sede o filial en la ciudad. Y los planos de ubicación para ubicar el terreno, el edificio o los edificios en la manzana. Se puede hacer, varias formas se puede presentar esto, ¿verdad? Pero hay que buscar la forma que más agilice, pensando en la revisión de los proyectos. Entonces ahora tenemos la disponibilidad del Google Maps, ¿verdad? Que bastante se ajusta. Entonces podemos ingresar al departamento en una visión macro, ¿verdad? Departamento donde queda la ciudad, recurrimos a la ciudad y presentamos el plano así de la ciudad con alguna referencia que es muy importante al momento de ubicar la sede. Y al ampliar también podemos hasta ver las calles y la manzana de todo lo que ocurre en ese sector urbano. Bueno, básicamente los espacios, vamos a pasar rápido nomás esto, actividades principales, aulas comunes, laboratorios, otros que pueden ser otros espacios de práctica. Pueden ser parcelas, por ejemplo, la carrera de agronomía requiere parcelas en que pueden estar ubicadas en otro lugar inclusive, talleres, todo espacio donde los estudiantes tengan que hacer prácticas. Los espacios de actividades de apoyo académico, biblioteca, salón de auditorio, sala de informática, docentes. Una acotación nomás quiero hacer, cuando hubieron muchísimos casos, tenemos al evaluar que la biblioteca se comparte con la sala de informática. Eso es un error porque las funciones de una biblioteca, las condiciones de una biblioteca son muy diferentes a las de una sala de informática. En primer lugar, la biblioteca tiene que estar disponible en todo momento para recurrir a ella y consultar, ¿verdad? Sin embargo, si por ejemplo se utilizaba como sala de informática, en algún momento van a haber, no sé, algunas clases, entonces en ese horario no se va a poder utilizar la biblioteca. Además de las condiciones de silencio y todas esas cosas, y la sala de informática por su parte también requiere de instalaciones especiales para poder desarrollar ahí sus funciones. En cuanto al esparcimiento, quiero también acotar que pueden ser áreas verdes, pueden ser espacios diseñados, pueden ser lugares de deporte también para esparcimiento, porque después de una actividad intensa, por ejemplo, el estudiante necesita ese espacio para poder despejarse, donde las áreas verdes cumplen la doble función de relajar la vista y también el contacto con la naturaleza. Es muy importante eso. Y luego pasamos a los espacios de actividades administrativas, que ustedes están viendo, los espacios de actividades de servicios también. Entonces, esta planilla es como una guía para verificar mis planos, si están completos. Adelante. Algunas dificultades frecuentes justamente en relación a los planos que se notan, ¿verdad? Es que estos planos se presentan en el proyecto en formato imagen y si bien parten de un PDF, quizás se copia una imagen y se carga en el proyecto. Está bien eso, pero además deberían compartirse en PDF. Al llegar al CONE, entonces llegan ilegibles. Al tratar de ampliar para leer la información, ocurre esto. Entonces, no se cumple con el requisito. Entonces se devuelve, hay veces que se vuelve a completar, se vuelve a devolver porque no podemos leer la información que está contenida. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Bueno, si yo dispongo de un profesional, un arquitecto, un ingeniero que me puede cambiar esta situación, es fácil. Pero generalmente disponemos del plano en AutoCAD. Entonces, pasando a la siguiente lámina, a partir de ese plano de AutoCAD tenemos tres pasos, le proponemos, ¿verdad?
si fuera el caso, de cómo se puede hacer para compartir en PDF este AutoCAD. Tampoco es compartir en AutoCAD los planos, ¿verdad? No. Entonces, ingresamos al programa de AutoCAD y en el segundo paso entramos al comando archivo y escogemos la opción de exportar, que al desplegar nos muestra una opción que es la de PDF. Entonces hacemos clic en PDF y tenemos como resultado entonces un archivo en PDF. Lo ideal es que se comparta este archivo así como está en una carpeta de Nexo que más o menos va a tener esta forma, ¿verdad? Y entonces al llegar al CONES, en la carpeta, se elige esta opción, este documento, y se puede abrir. Y al abrir, entonces ya tenemos solucionado el problema. Viendo en la próxima imagen, entonces del plano formato PDF en original, en anexo compartido, llegan al CONES ya al ampliarse de manera legible. Toda la achicar al ampliar. Esta es la misma planta que les mostrábamos en formato imagen anteriormente y ahora, como ustedes ven, se lee perfectamente la información. Bueno, hasta acá nuestra planilla, digamos nuestra guía de grado. Expusimos todo lo que corresponde a lo que está dentro de la planilla de grado. En la guía 232, que es para actualización de carreras, se agregan dos requisitos a la lista anterior, que son el acervo bibliográfico, que es un material didáctico tanto en formato físico como virtual, porque se supone que si cuando es una actualización ya se tiene desarrollada la carrera, entonces el acervo bibliográfico ya va a ser importante, ¿verdad? Tanto en formato físico como en virtual. Y también se incluye la parte de convenios específicos de prácticas y pasantías profesionales, que es la documentación con la cual se puede garantizar que ese estudiante al ingresar a la carrera va a contar con las garantías suficientes para desarrollar sus pasantías, ¿verdad? Porque cada vez son más específicos y exigentes los programas, exigen 200 a 300 horas de pasantías profesionales, de pasantías supervisadas. Entonces, con esos convenios específicos que pueden ser también adendas o anexos a los convenios marcos, y tiene que estar la recomendación siempre que esté vinculada a la carrera, ¿verdad? Tiene que ser muy claro eso. No puedo presentar un convenio específico con una farmacia para una carrera de agronomía, ¿verdad? Hablando exageradamente, ¿verdad? Otros casos que todavía no vimos dentro de esta guía son los que decíamos con la vigencia todavía de las anteriores guías, que van a ser todavía utilizadas y con los requisitos que están bien establecidos en las resoluciones que vimos al inicio de la presentación. Esos casos serían posgrados, pregrados, proyecto institucional para habilitación, creación de sedes, filiales, campus, también para proyectos de educación a distancia. Mientras no sean modificadas las guías, seguimos utilizando las anteriores. Y estas guías incluyen además el organigrama funcional de la institución, de la sede filial, el estudio de impacto ambiental, las normas de bioseguridad, tratamiento de residuos, diseño universal dependiendo de la carrera, y sobre todo más afecta a los proyectos institucionales de habilitación de sedes, filiales y campus. Políticas de mantenimiento, de mitigación de riesgos y actualización de infraestructura también corresponde a proyectos institucionales generalmente. Pero todos estos puntos están incluidos en todas las guías para todos los demás proyectos que se presenten al CONES. También la conectividad a Internet, demostrando documentalmente la capacidad instalada y que esté vigente la documentación. La infraestructura de servicios
sanitario, desagüe, eléctrica y todo lo que se disponga, eso se puede demostrar de dos formas, con un plano esquemático de distribución de servicios o con los comprobantes de pago, ¿verdad? O sea, lo que el CONES quiere es garantizar que dentro de esa instalación, de esa sede filial o campus, están garantizadas todos los servicios, se dispone de todos los servicios. Y también se incluye recursos para investigación y extensión que se suelen describir y presentar en planos. Adelante. Aparte de las dificultades en los planos, que es la que más se da en infraestructura por lo menos, tenemos otras dificultades que observamos constantemente. Por ejemplo, el proyecto se presenta de forma continua. El objetivo de esta presentación es, pues, acercarles a ustedes todos los conocimientos necesarios y desde acá también así nos van a ayudar con la presentación y agilizar los procesos de revisión de los proyectos. Entonces, cuando el proyecto se presenta de forma continua, creo que ya el ingeniero Jara se refirió a este tema, entonces dificulta un poco porque uno tiene que ir y volver, y, sin embargo, si específicamente se presenta en una carpeta separada, entonces agiliza bastante eso. Lo de los documentos elegibles, que ya creo que ya expliqué eso. El inmueble a veces no corresponde o no se presenta toda la documentación correspondiente a los inmuebles. Por ejemplo, un caso sería que se tenga la sede en una ubicación o la filial y en otro sitio se tenga el estacionamiento, por ejemplo. Se dan muchos de esos casos. Entonces se tiene que presentar también la documentación relacionada a la institución y en el sitio, donde o las parcelas de práctica, por ejemplo, también se tienen que presentar los documentos de ese inmueble. Los planos no aprobados, eso es frecuente, pero creo que ya nos referimos también a eso. Tienen que tener aprobación o constancia de mesa de entrada, por lo menos ante la municipalidad, con el compromiso institucional de acercar una vez que se disponga del documento. No tiene inspección final de obra, que es la misma cosa, y creo que ya nos referimos de esto. Entonces se puede agregar, acercar también la constancia o el acta de garantía estructural por un profesional. El informe de bomberos está desactualizado, también ya nos referimos, la misma cosa. Presentar también el documento de mesa de entrada por la institución que va a realizar la inspección. Y esto es muy frecuente, los comprobantes del equipamiento no se corresponden con el equipamiento y materiales didácticos correspondientes al proyecto educativo, a la carrera. Solamente eso hay que presentar, ¿verdad? Si no se dispone de facturas, generalmente lo que hacen las instituciones es presentar un inventario con un acta de declaración jurada que corresponde a tal filial, ¿verdad? Por ejemplo. Y en relación a los convenios que ya dijimos, ¿verdad? Los convenios tienen que ser específicos a las prácticas profesionales, las prácticas supervisadas de esa carrera, ¿verdad? O en el caso de los posgrados, hay posgrados que requieren prácticas profesionales. Si se va a recurrir a convenio, entonces tiene que referirse a ese programa. Y si son generales, se puede agregar adendas o, ¿cómo se llama? Anexos, anexos específicos. Y esto también suele dificultarse, ¿verdad? Cuando no se sigue el orden de las guías. Hoy día ya casi se superó esto. Yo quiero aprovechar este espacio para felicitarle a las instituciones porque realmente los últimos proyectos que estamos recibiendo están bastante bien elaborados. Yo creo que es un poco por ese contacto que tenemos en las audiencias virtuales, donde las instituciones aclaran bastante sus dudas
por lo menos en la parte de infraestructura. Digo, entonces en base a esas solicitudes también es que preparamos estas diapositivas, ¿verdad? Y cuando se trata de respuestas, suelen enviar todo el proyecto. Eso dificulta muchísimo también la revisión. Entonces la recomendación sería que se presente, como suelen hacer ya también las instituciones, presentan ya las observaciones en una columna y las respuestas en la columna de al lado. Entonces con eso se agiliza muchísimo el proceso de revisión. Y con esto termina el proceso de estudio documental, digamos, con los ajustes y las respuestas de las instituciones y otra vez la revisión. Entonces ya se puede pasar al segundo momento, que es el de la verificación física en el sitio. Pero ¿cómo yo hago esa verificación física? Es la verificación justamente de todo lo que se presentó en la fase documental, se verifica en el sitio, que se cumpla lo que se estuvo describiendo en el proyecto. Con esto entonces se garantiza que un proyecto va a ser implementado, por lo menos documentalmente y en el sitio, en el momento de la verificación, que va a ser implementado de forma correcta y se garantiza que en las condiciones de seguridad, calidad y cantidad de los proyectos, que es el objeto de infraestructura en el proceso de estudio. Muchas gracias y esperamos las consultas. Gracias. Bueno, arquitecta, acá surgieron algunas preguntas, seguramente no vamos a responder todas, y si algunas quedan sin respuesta, estén seguros de que se le va a responder por correo o en el Facebook mismo. Entonces, si alguien quedó sin que se le responda, no se preocupe, vamos a tomarnos el tiempo y la compañera va a hacer el trabajo de responder. Pero acá tenemos algunos ya en mano, entonces quiero hacerte la primera consulta, arquitecta. Dice acá una compañera, la resolución de la municipalidad tiene tiempo de vigencia para el equipo que analiza, y haciendo referencia también a la resolución de la municipalidad, otra dice, la resolución de aprobación de planos de la municipalidad, hay municipalidades que no emiten sí un permiso de edificación. ¿Qué podemos responderle a esta gente? Sí, en primer lugar, la primera era si tiene vigencia las resoluciones. Tiene vigencia hasta que no se cambie el edificio, ¿verdad? Eso es responsabilidad ya de la institución, ¿verdad? Nosotros creemos que eso está así, ¿verdad? Por eso es que cuando vamos a hacer la verificación física muchas veces nos encontramos con esta situación y ahí recomendamos que se actualicen esos planos ante la municipalidad, porque el CONES no aprueba planos, ¿verdad? Solamente recoge la documentación, pero siempre la responsabilidad es del propietario para esos casos. Y si no hubieron cambios, sigue vigente, ¿verdad? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Acá una persona consulta si los espacios podrían enviarse como fotos o podría realizarse videos de toda la infraestructura. Bueno, cuanto más información hay, mejor, pero las fotos, son documentos también. Si se van a enviar fotos, forma parte de la descripción. Cuando veíamos descripción de los espacios, de las tipologías, sobre todo para los espacios específicos de la carrera, es importante porque con ese dato uno va también al sitio y verifica que realmente eso está así. Una cosa que quiero acotar, la nomenclatura en castellano y en guaraní, cuando uno va a visitar el sitio, tiene que estar también, ¿verdad? En cada puerta, inclusive sería fantástico que ahí se ponga ya los horarios en que van a funcionar las materias. Entonces, cuanto más información yo le doy al estudiante, mucho mejor. Acá hay una pregunta muy interesante, arquitecta, porque en un momento de tu ponencia habías
mencionado que la biblioteca, como se entiende desde épocas antiguas, ¿verdad?, es un espacio de tranquilidad, de silencio. Entonces, acá una persona dice que hay computadoras que sí o sí deben pertenecer a la biblioteca. ¿Por qué? Porque tienen que tener acceso a bibliotecas virtuales. Por ende, cierta cantidad de computadoras sí o sí van a estar dentro de la biblioteca y otras al laboratorio informático. Por tanto, acá dice que no debería tomarse esto como un error por tener equipos informáticos disponibles dentro de la biblioteca. Entonces, si podríamos aclarar este punto que me parece muy importante. Sí, muchas gracias. Gracias por las preguntas, porque así aclaramos súper bien. No, la confusión suele estar de parte de las instituciones que quizás nombran mal sus espacios, ¿verdad? Y muchas veces comprobamos eso, ¿verdad? Que ellos le llaman, o sea, se le llama sala informática a ese espacio, porque una biblioteca tiene varios servicios, da varios servicios, desde la recepción, desde la información de lo que se dispone, ¿verdad? Hay un catálogo y orienta la secretaria, secretario de la biblioteca, tiene catalogado, ¿verdad?, qué tipo de materiales se disponen. Después hay espacios para consultas conjuntas, espacios de silencio, hay espacios de guardado de materiales, hay espacios de inclusive consultas grupales, ¿verdad?, que tienen que estar en otro tipo en cabinas generalmente. Y también está el espacio de consulta a la biblioteca virtual. Eso se puede disponer también, pero son todos espacios de silencio. En una sala de informática, así como se suele poner, ocurre otra cosa. La sala de informática es compartida inclusive con otras carreras en ciertos momentos para algún adiestramiento especial. No sé si queda aclarado eso. Entonces, eso nomás, en vez de llamarle sala de informática, quizás puedan poner biblioteca y espacio para consulta a biblioteca virtual, o biblioteca física, biblioteca virtual, ahí sí, pero sala de informática o laboratorio de informática es lo que yo decía, me refería a eso específicamente. Bueno, la siguiente pregunta al parecer es muy importante porque 3 personas diferentes hacen la misma pregunta y dice: por favor, aclarar la forma de presentación con respecto a la foliatura y la firma. Y la otra hace referencia otra vez que según el reglamento de la presentación pide que el proyecto sea presentado en formato de 12 hojas. Sería interesante aclarar que se pueda presentar en tomos por dimensiones en todo caso. Entonces, si quieres contestar vos o... Eso le voy a pasar la pregunta a Marcelo. Gracias, arquitecta. La resolución 420 del 2020 establece en su artículo 1 y 2 las formas de presentación de los proyectos académicos. Los mismos deben estar firmados por el rector o director general en caso de que sean institutos superiores. Debe contar también con el formulario haciendo referencia a qué proceso está iniciando la universidad o el instituto superior, si es un proceso de habilitación o actualización, y indicar también a qué oferta académica corresponde. Asimismo, el artículo 2 de la resolución 420 establece que todas las hojas del expediente deberán ser foliadas correlativamente, formándose tomos individuales y correlativos cada 200 hojas. En caso de error en la foliatura, se deberá realizar un informe y la Secretaría General verificará el proceso de refoliación bajo constancia escrita asentada en el proceso. Esa es la forma de presentación de los proyectos educativos. Bueno, de forma a no alargar esta charla, vamos a hacer a leer la última pregunta. Dice: esta guía, ¿desde cuándo se estaría implementando? Si estoy trabajando en una propuesta, ¿paso al nuevo formato para enviar?
Sí, esta guía se aprobó la 79 en el mes de febrero, creo. Y sí, de hecho los proyectos que ingresan ya corresponden a esa guía, tienen que estar adecuadas a esa guía. Y lo de actualización también, no sé la fecha exacta de actualización, pero le paso a Marcelo. Todos los procesos deben estar adecuados a las nuevas guías que fueron promulgadas este año, la 79 que son hace referencia a los proyectos académicos de carreras de grado, y las nuevas guías de actualización. Y ahí es importante resaltar, arquitecta, que las guías nuevas de actualización corresponden a procesos de carreras de grado. Sí. Solamente de grado, posgrado, se sigue utilizando las guías establecidas en la 515. Y otra acotación, en las guías de actualización se contemplan 4 casos, entonces al momento de presentar las propuestas tienen que especificar muy bien y leer muy bien las guías a cuál de los casos se refiere. Bueno, muchísimas gracias, arquitecta, compañeros. Creo que si por ahí surgen más preguntas, vamos a estar respondiendo por los mecanismos correspondientes. E insistimos que por favor completen el formulario para el certificado correspondiente. Entonces, queremos también recordarles que el martes este servidor va a dar ponencia justamente sobre la dimensión jurídica con el compañero Marcelo y otro colega de la dirección jurídica. Entonces le vamos a esperar ansiosos acá, mismo horario, mismo canal, y terminamos con esto agradeciendo a todos por su presencia y la estaremos esperando oportunamente.